este momento lo vamos a tomar para aclarar las dudas que podamos tener con relación a cómo se integró la zona. Aclaro que es solo para aclarar dudas, no para presentar solicitudes sobre trabajos adicionales o algo similar, porque ese momento ya pasó, ya la zona está establecida. No hay actividades extras o adicionales. Entonces, ese tema sí no se puede tratar. Pues queda abierto el espacio por si alguien tiene alguna duda. Bien. Entonces, hoy vamos a comenzar el desarrollo del contenido que será evaluado en el examen final. Ya las fechas de exámenes finales están establecidas, es poco lo que queda de clases y vamos a tratar de cubrir el contenido que corresponde. ¿Qué es lo que esperamos cubrir en esta tercera parte del curso? Como recordarán, la primera se orientó a la sociología general, la segunda se orientó a la sociología jurídica o sociología del derecho, y ahora empezamos una tercera en donde vamos a tratar algunos temas de derecho internacional y poco a poco vamos a ir entrando a los temas de la sociología criminal o sociología del delito o criminología social. Entonces, es en ese contexto que hoy vamos a abordar temas relacionados con el derecho internacional. De esto algo habíamos expuesto en la clase anterior, pero igual lo retomamos nuevamente. Entonces, vamos a compartir una presentación para tratar el tema. Bien. Al hablar del derecho internacional, aquí lo que hay que considerar es que existen los territorios, ¿verdad? Los estados nacionales, cada uno con su territorio, y en cada estado nacional existe un poder que no admite otro igual. Ese poder que existe en ese territorio es lo que se conoce como soberanía. Eh, en cada uno de estos territorios que corresponden a cada uno de esos estados nacionales, obviamente existe una población. Estos seres humanos se relacionan entre sí y es menester regular esas relaciones. En el intento de regular esas relaciones, la sociedad ha hecho nacer lo que hemos denominado el derecho consuetudinario. Son normas que han sido creadas por la misma sociedad. La sociedad, en la medida que reitera ciertas conductas, que repite ciertas conductas, llega un momento en el cual nace en el interior de cada uno de los individuos la convicción de comportarse de igual manera. Y eso da lugar entonces a que poco a poco estén surgiendo esas normas a las que llamamos derecho consuetudinario. Hemos estudiado que, además de ese derecho consuetudinario, poco a poco la sociedad resultó que se le hizo difícil reunirse para poder crear sus propias normas. Y en ese contexto tuvo que elegir los representantes quienes se iban a encargar de la formulación de las normas. Ese derecho que ya no es creado directamente por la sociedad, sino por sus representantes, por las instituciones que conforman el Estado,
Es lo que se conoce como derecho estatal. Cada Estado nacional regula las relaciones entre sus ciudadanos, entre sus habitantes, con el derecho consuetudinario y con el derecho estatal. Esas normas regulan todas las relaciones sociales que se dan al interior de ese Estado, en ese territorio. Ahora, resulta que eso es lo que conocemos como un derecho interno. Es un derecho interno, ¿por qué? Porque estamos considerando acá como un límite las fronteras de esos estados. Entonces, en el territorio que corresponde a esos estados, se van a regular las conductas de los seres humanos con base a ese derecho consuetudinario y a ese derecho estatal. Sin embargo, este mundo no es de estados aislados. Estos estados empiezan a tener relaciones entre sí. Y entonces surge la necesidad de crear normas para regular las relaciones entre esos estados. Y esas normas que se van a regular, esas normas que van a regular las relaciones entre los estados, esas normas que tienen como sujetos de derecho a los estados, es a lo que vamos a conocer como el derecho internacional. Entonces, hay aquí cuatro conceptos, ¿verdad? Dos, cuando lo vemos al interno, el derecho interno, compuesto por ese derecho consuetudinario y ese derecho estatal, que es válido para regular las relaciones entre los seres humanos de ese Estado, en su territorio. Y por el otro lado, tenemos otro componente del derecho, que es el derecho internacional, que lo que hace es regular las relaciones entre los estados, ¿ya? Para eso nació el derecho internacional, para regular las relaciones entre los estados. Los sujetos que se van a relacionar ahora acá son los estados, y esos sujetos deben de ser regulados. La conducta de esos sujetos, llamados estados, deben de ser reguladas. ¿Y cómo se regulan? Con eso que llamamos derecho internacional. Entonces, el derecho interno es el que se observa por los ciudadanos al interior de ese territorio, de ese estado, y el derecho internacional en las relaciones entre los estados. Bien. Ahora, ¿cómo se da la regulación de esas relaciones entre los estados? Realmente los estados como tales tal vez siempre han existido desde que se desintegra la comunidad primitiva. Esos estados que existieron, por ejemplo, el estado de Roma, el estado de Grecia, Egipto también fue un estado. Bueno, esos estados no son parecidos a los estados que hoy conocemos. Los estados que hoy conocemos por eso se llaman estados nacionales. Pero digamos que su antecedente, su origen, lo podemos ver en los estados que existieron en la época de la esclavitud. Por ejemplo, allá en la época de la esclavitud, allá durante esa sociedad esclavista, la sociedad que más sobresalió fue la sociedad romana. Y la sociedad romana no era solamente Roma, realmente Roma llegó a ser más que la ciudad. Roma llegó a ocupar todas las provincias que habían alrededor. Prácticamente ocupó buena parte del territorio de Europa, de Asia y la parte norte de África. Tal como está representado acá en este mapita, pues tenemos ahí el territorio que correspondió a Roma, la parte de Occidente y la parte de Oriente. Bueno, pues ahí lo que tenemos son varias provincias y esas provincias se van a relacionar entre sí. Los romanos iban, en la medida que triunfaban militarmente, dominando pueblos. Los pueblos dominados pasaban a formar parte de Roma, pero cada uno de esos pueblos tenía su propio derecho, como lo tuvo Roma en la ciudad de Roma. Entonces fue menester ir modificando algunos elementos del derecho. Se recuerdan que cuando estudiaron derecho romano, se les habló que el jus, que son el conjunto de normas que utilizaban los romanos para regular su conducta externa, ese jus tuvo primeramente un componente, que es el jus civile. Y el jus civile era un conjunto de normas que regulaban la conducta externa de los ciudadanos romanos que estaban en la ciudad de Roma o una milla alrededor. Cualquier conflicto que se diera entre los ciudadanos romanos que estaban en Roma o una milla alrededor de esa ciudad, se resolvían con el ius civile. El ius civile servía para regular esas relaciones sociales.
Ahora resulta que en la medida que Roma va dominando nuevos territorios, ahora tiene a las provincias que hay, por ejemplo, en Hispania o en cualquier otra parte de ese territorio. El tema está en que cómo regular las relaciones que se daban en la provincia. Cómo regular, por ejemplo, las conductas entre los peregrinos o los extranjeros que habían en Roma. Cómo regular la conducta de los ciudadanos romanos que no estaban en la ciudad de Roma, sino en alguna de las provincias. Y entonces es así como poco a poco va a empezar a surgir un nuevo componente, al que hemos conocido como el Jus Gentium. El Jus Gentium entonces iba a regular lo que ocurría fuera de la ciudad de Roma. Nos damos cuenta, el derecho romano tuvo dos componentes, uno para regular lo que ocurría en el centro del imperio y otro para regular todo lo que pasaba fuera del imperio. Hubo un derecho que de alguna manera permitió regular las relaciones entre esas provincias. En esa época, el derecho romano fue el que reguló las relaciones entre esas provincias romanas, entre esas provincias que habían sido dominadas por el imperio romano. Ahora, eso fue en la época de la esclavitud. Así se regulaban las relaciones entre las provincias. Ahora, ¿qué ocurre después de la esclavitud? Ya hemos estudiado que la esclavitud va a ser superada, que llega la etapa del feudalismo. ¿Qué ocurre en la etapa feudal? En la época del feudalismo, recuerdan ustedes, la Iglesia Católica tiene un peso muy importante. La Iglesia Católica tiene tal incidencia que normalmente es consejera de quienes tienen el poder político. En ese contexto, la Iglesia Católica va a empezar a crear normas, el derecho canónico. Ese derecho canónico va de alguna manera a regular las relaciones entre esos estados feudales. El derecho romano poco a poco va a empezar a dejarle espacio al derecho canónico. Y es el derecho canónico el que va a permitir resolver los conflictos que puedan darse entre esos estados feudalistas. Es decir, siempre existe un derecho de carácter general, válido para todas las organizaciones estatales, válido para todas las sociedades, válido para todos los estados de esa época para regular sus relaciones. Pero, ¿qué ocurre con esta sociedad feudalista? Ya hemos visto que la sociedad feudalista se va a desintegrar. Cuando se da la desintegración de la sociedad feudalista, estamos ya en la época del capitalismo, y aquí tenemos ya el mapa que existía, por ejemplo, en el siglo XVI. Este mapa ya nos muestra aquellos pequeños estados que se estaban convirtiendo al capitalismo. Y esos pequeños estados que estaban convirtiéndose al capitalismo también entraban en relaciones. Pero ahora ya no se podía usar el derecho canónico, ya no podía la iglesia venir y resolver los conflictos como lo hacía en la época del feudalismo. Ahora ya era menester resolverlos de otra manera. Cuando surge este sistema capitalista, no hay normas para regular las relaciones entre los estados y muchas veces los conflictos que se dan entre ellos se van a resolver mediante la guerra. Es común que en esta época inicial del sistema capitalista se presenten muchas guerras entre los distintos estados. Y esas guerras iban orientadas ¿a qué? Esas guerras iban orientadas a tratar de ampliar el territorio. Por ejemplo, de repente entre Italia y Francia se descubría que por ahí habían unas minas de algún mineral importante. Entonces se iba a dar una guerra entre estos países con el ánimo de llegar a dominar ese territorio, con el ánimo de absorber ese territorio para ese estado. Las guerras eran las formas para resolver los conflictos en esa época capitalista inicial. Pero el usar la guerra como medio para resolver los conflictos definitivamente es un problema. Disculpe, licenciado Auda, su micrófono. Yalik. Gracias. Entonces decíamos, las guerras es el medio que van a utilizar esos estados para resolver sus conflictos. Pero la guerra trae una consecuencia. Si dos estados con el ánimo de resolver su conflicto entran en guerra, van a destruir su estructura productiva, van a matar ciudadanos,
Es decir, los dos estados en el ánimo de resolver sus conflictos después de la guerra van a quedar limitados. Y muchas veces la guerra realmente no resuelve el conflicto, sino simplemente lo deja latente, luego vuelve a surgir. Es algo así como los modos para resolver conflictos que se estudian en el ámbito de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, para resolver nuestros conflictos nosotros, cuando estábamos en una etapa primitiva, lo que utilizábamos era la venganza. Y eso todavía de niños lo aplicábamos. Si a nosotros jugando cinco, por ejemplo, venía un niño y nos quitaba un 5, nosotros íbamos y le dábamos un subgolpe y le quitábamos el 5, y si tenía el otro, le quitábamos otro, ¿verdad? ¿Eso qué es? La venganza. Pero ese niño que recibió el golpe y que le arrebatamos nuestros 5 y uno más, pues no se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Va a buscar el momento, va a buscar el apoyo de alguien y vuelve con nosotros. ¿Eso qué nos muestra? La violencia no resuelve conflictos. La violencia lo único que hace es dejar pérdidas en ambos lados. Poco a poco la humanidad fue evolucionando y entonces surgió aquello que conocemos, por ejemplo, como la ley del talión. En la ley del talión, ¿qué es lo que existe? La frase que representa la ley del talión es aquella que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso qué significa? Eso significa que ya somos más evolucionados, ¿verdad? Entonces, si a mí me han quitado algo, ¿qué voy a hacer yo? Quitarle algo que sea de la misma cantidad y calidad de lo que me han quitado a mí, no más, ¿ya? Por eso es ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me ha matado una cabeza de ganado, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Matarle una cabeza de ganado. Si ha matado a uno de mis parientes, ¿qué hago yo? Matarle a uno de sus parientes. Eso es la ley del talión, mucho más evolucionado que aquella violencia que se usaba inicialmente, en donde probablemente las dos familias hubieran terminado muertas. Ahora no, ahora solo matamos a uno de cada lado, pero realmente la ley del talión todavía sigue siendo primitiva porque implica daños para las dos partes. Poco a poco surgió el tema de la composición, ¿verdad? Y en el tema de la composición, ahí lo que resulta es que ya no se busca causar un daño igual al que a mí me han provocado, sino lo que pretendo es la reparación del daño. Entonces, si a mí me han matado una cabeza de ganado, ¿qué es lo que busco? No busco matarle una cabeza de ganado al vecino, sino busco que me dé una de sus cabezas de ganado o que me pague la cabeza de ganado que me ha matado. Es decir, busco la reparación del daño. Nos damos cuenta cómo fue evolucionando la humanidad. Pasamos de la violencia a la ley del talión y de la ley del talión a la composición, de la composición privada a la composición pública. Igual ocurrió entre los estados. Los estados capitalistas al principio encontraron en la guerra el medio para resolver sus conflictos, pero cuando utilizaban la guerra, la consecuencia era destrucción por los dos lados. La guerra realmente no ayudaba a resolver los conflictos. Y en ese contexto es que entonces los estados van a empezar a preocuparse por alguna manera distinta a la guerra. Y por ejemplo, por ahí van surgiendo las figuras como el arbitraje o la conciliación, ¿verdad? En donde va a haber un tercero que va a interceder entre aquellos dos para buscar que mantengan la paz, para que no lleguen al uso de la guerra. Son medios creados por la humanidad, por la sociedad, por los estados, para buscar resolver sus conflictos. Y en ese contexto, entonces, poco a poco los estados van a empezar a firmar algunos documentos en donde van a declarar su voluntad sobre cómo creen que es la mejor manera de resolver los conflictos, para no ir ya a la guerra. Entonces, esos elementos que estamos describiendo acá, por ejemplo, si hay una guerra entre Alemania y Suiza, pues, o hay un conflicto entre Alemania y Suiza, pues al principio la guerra era la solución, ¿verdad? Había una guerra entre Alemania y Suiza. Ahora dicen, no, porque la guerra no nos va a traer realmente la solución del conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, bueno, busquemos a alguien más que venga aquí y esté entre nosotros tratando de resolver el conflicto, un árbitro, un conciliador. O todo eso hay que irlo documentando, ¿verdad? Entonces, escribamos un documento en donde hacemos constar que como tenemos un conflicto o podríamos tener un conflicto entre nosotros dos,
digamos que si llegáramos a tenerlo, haya una persona que venga o haya otro estado, amigo de nosotros dos, que venga y trate de conciliar o que trate de arbitrar o de resolver este conflicto entre nosotros sin imponer una parte o la decisión del árbitro o del conciliador, ¿verdad? Sino buscar, por eso se llama conciliación, porque lo que busca es hacer llegar a ambas partes a un acuerdo. Entonces, eso que están ellos diciendo y escribiendo es lo que va a dar lugar a la conformación de los tratados o convenios. Los tratados o convenios son declaraciones de voluntad de los estados, en donde los estados definen cómo regular sus relaciones. Por ejemplo, en este caso viene Suiza y Alemania y dicen, nosotros en algún momento, hoy no estamos en guerra, ¿verdad? Hoy no tenemos un conflicto, pero ¿y qué pasa si llegáramos a tener uno? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vamos a usar la guerra? No, no usemos la guerra trae destrucción para los dos. ¿Y entonces qué? Pues hoy que no estamos en conflicto, definamos qué vamos a hacer cuando estemos. Definamos cuáles van a ser nuestras posiciones, cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos. Es decir, declaremos nuestra voluntad sobre cómo vamos a actuar si llegara a haber un conflicto o cómo vamos a regular nuestras relaciones para no llegar a tener un conflicto. Eso es prácticamente el surgimiento de los tratados o convenios. Los tratados o convenios son declaraciones de voluntad de los estados con el ánimo de regular, de autorregularse en sus relaciones. Pero así como se fueron creando estos tratados o convenios, bueno, pues resulta que hubo ocasiones en donde no fue necesario llegar a tener un documento, sino simplemente porque así nos hemos comportado con los alemanes, pues nos comportamos con los franceses, con los austriacos y con los italianos. Es decir, poco a poco empezaron a surgir ciertas normas que se fueron generalizando entre todos esos estados, sin necesidad de tener un tratado o un convenio, sino simplemente porque esa ha sido la práctica. Hemos hecho esta práctica entre Suiza y Alemania, pues esa práctica que hemos hecho la vamos replicando con todos los demás estados que están alrededor. Y los estados que están alrededor empiezan a considerar esas normas que poco a poco se van creando ahí como las que deben de regular las relaciones. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que empieza a darse una reiteración de conductas en las relaciones de los estados también. Los estados empiezan a mostrar conductas repetitivas, una reiteración de conductas. Y esa reiteración de conductas hace que llegue un momento en el cual los estados van a comportarse de esa manera. ¿Por qué? Porque han surgido en ellos esa posición, ¿verdad? Ha surgido en ellos la posición de creer que esa es la manera correcta de comportarse o de relacionarse entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que entonces, así como surgieron los tratados o convenios, por el otro lado está surgiendo una costumbre también. Pero no es la costumbre que antes vimos internamente, porque ahora no es la relación entre individuos, es las relaciones entre estados. Por eso esta costumbre es una costumbre internacional. Los tratados o convenios y la costumbre internacional van a ser los medios que van a regular las relaciones entre los estados. Ahora, ¿esto en dónde va a ocurrir o en dónde está ocurriendo? Esto está pasando allá en Europa, no en esta parte del mundo, no acá en América. El sistema capitalista surge en Europa, no en esta parte del mundo. Nosotros saltamos al capitalismo prácticamente décadas después de que allá en Europa este modo de producción ya había arrancado. Nosotros no somos los primeros de este sistema social que existe ahora, de este sistema capitalista. Este surgió en Europa. Entonces, es allá en Europa en donde se empiezan a celebrar esos tratados o convenios. Es allá en Europa en donde se empieza a crear esa costumbre internacional. La costumbre internacional prácticamente surge en los países de Europa Occidental. Entonces, en este contexto que estamos tratando ahora, podemos identificar cuáles son las fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional. ¿De dónde brotan los derechos y obligaciones en el ámbito internacional? Derechos y obligaciones de los estados, ¿verdad?
Y entonces, aquí aplicamos los conceptos que ustedes han estudiado ya en otros cursos, sobre todo allá en ese primer año en donde estudiaron los principios generales del derecho, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que dentro de las fuentes del derecho tenemos la costumbre. La costumbre es una de las principales fuentes del derecho, una de las primarias, una de las iniciales, la costumbre. Como hemos dicho, esa costumbre surge de esa reiteración de conductas que van a tener estos estados en sus relaciones y que poco a poco se van a ir generalizando, porque eso que va a estar ocurriendo en Europa, poco a poco se va a ir replicando en el resto del mundo. Surgió en Europa Occidental la costumbre. Ahora, esa costumbre eh, que surge en Europa Occidental eh, nos permite hablar sobre la función legislativa. ¿Cómo es la función legislativa entonces en materia de derecho internacional? Y entonces, por lo que hemos explicado, hemos hablado de cómo surgen algunas normas en las relaciones entre estados, que esas normas a veces surgen de la reiteración de conductas, pero que en otras ocasiones surgen porque han celebrado convenios o tratados. En ese contexto nos damos cuenta que hay algo que distingue al derecho internacional del derecho interno. Porque, por ejemplo, internamente en Guatemala la función legislativa prácticamente está bastante concentrada en el Congreso de la República. Las leyes brotan de ahí. Hay un órgano encargado de legislar. Normas jurídicas puede crear el Ejecutivo, puede crear el Judicial, ¿verdad? Pero la función legislativa principal está en el organismo legislativo, está en el Congreso de la República. Es decir, hay un ente que se encarga de crear las normas para regular las relaciones que se dan entre todos los ciudadanos guatemaltecos. Ahora veamos cómo ocurre esto en el ámbito internacional. Allá en el ámbito internacional no existe un órgano encargado de legislar. Allá en el ámbito internacional, no es que los estados vengan y nombren a sus representantes para que ellos se encarguen de crear normas. Allá, en el ámbito internacional, lo que tenemos es que España y Portugal, por ejemplo, celebran un convenio. Y las normas contenidas en ese convenio no necesariamente son las normas del convenio que Francia celebró con Alemania, por ejemplo. Es decir, cada estado en el ejercicio de su soberanía puede celebrar cuantos convenios quiera. Incluso podrían tener convenios que uno es contradictorio con el que tiene con otro estado. En eso, ¿qué es lo que podemos concluir? Lo que podemos concluir es que a nivel internacional la función legislativa, la función de crear normas, no está concentrada, sino está descentralizada, porque cada estado en el ejercicio de soberanía entra en relación con otro y pueden decidir cómo normar sus relaciones. Entonces, si queremos estudiar, por ejemplo, derecho interno, es bien sencillo, ¿verdad? Porque para estudiar derecho interno venimos y nos conseguimos los códigos y por ahí hay todavía algunas ediciones de las Biblias jurídicas, tomamos la Biblia jurídica y ahí encontramos prácticamente la mayor parte de las normas. Pero ahora imaginémonos que queremos estudiar derecho internacional. Entonces, si vamos a querer estudiar derecho internacional, pues tendríamos que conocer todos los convenios que han firmado todos los estados. Y puede ser que los convenios que han celebrado dos estados no sean coincidentes con lo que acordaron otros dos estados. La función legislativa en el ámbito internacional se encuentra ampliamente descentralizada. ¿Por qué? Porque los estados por sí mismos ejercen su soberanía y pueden regular como quieran sus relaciones con otro par, con otro estado. Eso es algo propio del derecho internacional. La función legislativa se encuentra ampliamente descentralizada. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad?, para estudiar el derecho internacional, porque quiere decir que no se sabe cuáles son las normas con precisión. Por eso es que en el seno de Naciones Unidas surgió la Comisión de Derecho Internacional en 1947. Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas se firma cuando está por terminar la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, dentro del contexto de Naciones Unidas, se crea la Comisión de Derecho Internacional en 1947. Y la Comisión de Derecho Internacional tenía una misión. Su misión era tratar de establecer una sistematización. ¿Ya? Habría que recuperar, habría que recopilar todos esos convenios y tratar de establecer una sistematización de ellos. Esa fue la tarea que se le asignó a esa comisión. Definitivamente era una tarea bastante difícil, ¿verdad? Porque cómo saber cuáles son y cuántos convenios ha suscrito cada uno de los estados era bastante complicado. Más si consideramos cuántos estados existen, ¿verdad? Hoy estamos hablando que en Naciones Unidas hay 195 estados reconocidos. Entonces, ¿cuántos convenios ha firmado cada uno de esos 195 a lo largo de toda su historia? Esa tarea de la comisión era bien complicada. Al final no la concluyó, ¿verdad? Pero el intento se hizo. Y aquí tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es una entidad que va a surgir con la Carta de Naciones Unidas. ¿Y por qué lo traemos acá? Más que todo para comprender que en ese estatuto se da una definición de lo que vamos a entender por la costumbre internacional. La costumbre internacional dice que es un uso constante y uniforme, que obliga a toda la comunidad internacional. Y ahí se dice que es una ficción jurídica, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el uso constante y uniforme empieza a considerarse como una norma y eso lo que implica es que le estamos dando carácter de jurídico, algo que no ha sido creado jurídicamente. Por eso es que se dice que la costumbre internacional es una ficción jurídica, pero de igual manera sirve para regular las relaciones entre los estados. Poco a poco se va a ir perdiendo esa costumbre internacional. ¿Cómo se pierde la costumbre internamente, verdad? Las normas consuetudinarias dentro de nuestro país se han ido perdiendo. Igual ocurre en el ámbito internacional. ¿Qué es lo que hace que se pierdan las normas del derecho consuetudinario? Pues los cambios que se dan en la sociedad, ¿verdad? Los cambios sociales o el desuso en que entran las normas hace que se vaya perdiendo la costumbre. Entonces, llevamos dos fuentes, ¿verdad? Solo para aclarar bien. Dos fuentes principales llevamos. Esta que hemos tratado acá de la costumbre y la que tratamos antes de los tratados o convenios. Dos fuentes hemos identificado para el derecho internacional. Es decir, ¿de dónde brotan los derechos y obligaciones de los estados? Brotan de dos elementos. Uno es la costumbre internacional y el otro, los tratados o convenios internacionales. Dos fuentes llevamos. Esas son las fuentes primarias. La costumbre internacional y los tratados o convenios internacionales son las fuentes primarias. Ahora, hay fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias se encierran en primer término a la doctrina. La doctrina nosotros sabemos que son los estudios que hacen los jurisprudentes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, hay dos jurisprudentes de interés en materia de derecho internacional. Uno es Fray Francisco Vitoria. Él vivió entre 1483 y 1546. ¿Y qué le preocupó a Francisco Vitoria? Francisco Vitoria obviamente es un religioso, ¿verdad? Y tuvo interés por temas de economía, tuvo interés por temas de derecho. Y en temas de derecho habló de la guerra justa. Como hemos dicho, ¿verdad? Al principio este sistema capitalista buscaba resolver sus conflictos mediante la guerra. Y entonces, imagínense, en esa época viene un sacerdote y dice, la guerra podría ser justa, la guerra podría ser justa. ¿Y cuándo es justa? Pues si lo que andamos buscando es algo favorable para la humanidad o para la divinidad que adoramos, pues la guerra puede ser justa.
Y ahí recordamos temas como aquel de las cruzadas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, algunas veces la Iglesia ha considerado que la guerra puede ser justa, y esa era una posición que analizó Fray Francisco Vitoria. Entonces, también trató el tema de los títulos justos. Entonces, ¿qué es lo que puede ser justo? Y ahí se empezó a preocupar por las relaciones de España con las colonias. Nos damos cuenta, entonces su intención es estudiar relaciones entre no estados, porque en este caso nosotros no llegábamos a ser un estado soberano, ¿verdad? Esta parte del mundo éramos colonias de España. España era el que tenía la soberanía. Entonces, lo que sí hace es estudiar esas relaciones entre España y sus colonias. Y eso es una muestra de preocuparse por las relaciones entre, por lo menos, sociedades diferentes o comunidades distintas. Y en ese contexto es que vamos a tener las leyes de Indias, que las leyes de Indias son emitidas por la corona española para regular cómo deben de darse las relaciones con estas colonias. Estos son los temas que va a estudiar Fray Francisco Vitoria, y lo que él va a aportar se considera como una fuente de derecho internacional. Otra persona, otro jurista importante por sus estudios es Hugo Grocio. Hugo Grocio vive entre los años 1583 y 1645. Y Hugo Grocio también va a tratar temas de interés para este contexto del derecho internacional. Don Hugo Grocio se va a preocupar por las relaciones que se están dando allá entre los estados de Europa. Y dice él, para él, el hombre es social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano. Nos muestra el enfoque con que él ve las normas, ¿verdad? Son comunes a todos los seres humanos, y en ese contexto empieza a estudiar cómo son las relaciones entre los distintos estados europeos. El Tratado de Grocio del Derecho de la Guerra y la Paz lo escribe en 1625, y son 3 libros para tratar las relaciones entre los estados y el tema de la guerra. Entonces, estos estudios que hacen estas dos personas forman parte de esa doctrina, y esa doctrina, como los estudios hechos por los jurisprudentes, se vuelve una fuente secundaria de derecho internacional. Otra fuente secundaria es las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Y para entender esto de las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales como una fuente de derecho, es conveniente hablar de la jurisdicción en el ámbito internacional. Como dijimos al principio, cuando había un conflicto, la manera de resolverlo era considerar el arbitraje. Pero ya en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Constitución de Naciones Unidas, surge la Corte Internacional de Justicia en 1945. La Corte Internacional de Justicia va a tener ciertas funciones. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los estados. Y eso es un procedimiento contencioso. Y también puede emitir opiniones o dictámenes. Y eso es una función consultiva. Entonces, la Corte Internacional de Justicia cumple 2 funciones. Una que corresponde a el procedimiento contencioso propiamente, y el otro es la función consultiva. Entonces, si 2 estados entran en conflicto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues, si el conflicto es muy grave, pues la situación es ir a la Corte Internacional de Justicia y plantear el conflicto para que esta corte venga, conozca y resuelva, ¿verdad? Ese es el procedimiento contencioso. Ahora, si nosotros en nuestra relación con un estado tenemos una duda sobre cómo está nuestro derecho, pues también podemos plantearle una consulta a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, así como resuelve conflictos en el ámbito del procedimiento contencioso, también atiende consultas que le puedan hacer los estados. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que gracias a la firma de la Carta de Naciones Unidas surge
un órgano de carácter internacional encargado de administrar justicia. Pero esta Corte Internacional, como bien dicen estas líneas, ¿verdad?, no va a conocer de oficio, sino para que conozca qué se necesita, que los estados que tienen una disputa sometan el conflicto a consideración de la Corte. Si los estados que están en disputa no someten el conflicto a consideración de la Corte, pues podrían usar cualquier otro camino para resolverlo. Otra cuestión más es que para que los estados puedan acudir a la Corte Internacional de Justicia con el ánimo de plantear su conflicto, es menester que estos estados hayan formado parte del convenio de creación de la Corte. Si no forman parte de ese convenio, no pueden requerirle la participación a la Corte. Entonces, esos son los elementos que va a exigir. ¿Alguna duda? Julio levantó la mano. No, licenciado, ninguna duda de mi parte. Entonces le vamos a quitar la manita. Vamos a quitar la manita levantada a Julio. Bien. Ahora, como decíamos, la Corte es la que va a resolver el conflicto entre dos estados, pero no cualquier estado, solo los estados que forman parte del convenio. Si de repente un estado entra en conflicto con otro estado y uno de esos dos no forma parte del convenio que creó la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia no puede conocer. La Corte Internacional de Justicia solo puede conocer de los conflictos que se den entre los estados que forman parte del convenio que la creó. Si hay un estado que está fuera de ese convenio, ese estado no puede acudir ante ella. No puede acudir ante ella para pedir justicia y la Corte tampoco puede venir y exigirle a aquel el cumplimiento de una sentencia porque no forma parte del convenio. Ahora, aquí viene otro problema de la jurisdicción internacional y es que lo normal en el derecho interno, lo normal es que cuando un órgano jurisdiccional emite una sentencia, pues lo que queda son dos cosas, ¿verdad? Que el condenado, si es que fue condenado, fue una sentencia condenatoria, que el condenado respete la resolución judicial y cumpla con la conducta que se le impone. Entonces se le da un tiempo para que cumpla con esa sentencia que ya ha causado cosa juzgada. Ahora, ¿qué ocurre si esta persona en el ámbito interno, por ejemplo, en el ámbito civil, viene esta persona y dice, bueno, pues aunque el juez en materia civil haya dicho que yo tengo que reparar el daño que he causado, no lo voy a hacer? Si eso ocurre y nosotros hemos sido favorecidos con la sentencia, lo que nos queda es iniciar un procedimiento ejecutivo, ¿verdad? El procedimiento ejecutivo busca obligar a aquel que ha sido sentenciado y que no quiere acatarla a que tenga que presentar la conducta que corresponde según la sentencia. Eso es lo que ocurre en el derecho interno. Ahora vámonos al derecho internacional. En el derecho internacional viene la Corte Internacional de Justicia y emite una sentencia. Pero ahora, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que aquel que ha sido condenado la atienda, ¿verdad? Ahora, ¿y qué pasa si no la atiende? El problema que tenemos en el derecho internacional es que no hay un procedimiento para la ejecución de las sentencias. Entonces puede venir la Corte y decir, mire, ese Estado de verdad está violentando los derechos de su vecino, así que lo que corresponde es sancionarlo y que repare los daños que ha causado. Pero si viene ese vecino y dice, ¿y a mí qué me importa? Yo soy parte del convenio que creó la Corte, pero igual emitió una sentencia, pero yo no la voy a atender. No estoy de acuerdo. Pues no existe cómo lograr la ejecución. Ese es un problema que hay en el derecho internacional. El derecho internacional a puras penas ha conseguido tener un órgano jurisdiccional, pero es un órgano jurisdiccional que solo conoce
Todavía no existe un procedimiento ejecutivo. Entonces, ¿cómo ha ido Naciones Unidas tratando de resolver este tema? Para eso hay un órgano de Naciones Unidas ahí que se conoce como el Consejo de Seguridad, que también fue creado en la Carta de Naciones Unidas en 1945, y a él se le están atribuyendo algunas facultades para asegurar la ejecución de las sentencias de la Corte Internacional. El problema es que el Consejo de Seguridad no es un órgano de carácter jurídico, sino es un órgano de carácter militar, pero es el único órgano que de momento puede obligar a los estados a que se comporten de determinada manera. Pero igual, cuando este consejo actúa, no necesariamente lo hace porque haya una sentencia de la Corte. Lo puede hacer aún sin sentencia. ¿Por qué? Porque es un órgano de carácter militar, no es un órgano de carácter jurídico. Entonces, esos son los problemas que se dan en el ámbito internacional. Si recuerdan, por ejemplo, un conflicto que hubo en algún momento porque se creía que Irak estaba construyendo armas que eran peligrosas para toda la humanidad, bueno, pues lo que quedaba era establecer si de verdad estaba produciendo las armas. Y si estaba produciéndolas, entonces había que sancionarlo, ¿verdad? Bueno, pero resulta que el Consejo de Seguridad dijo, aquí a que logramos determinar si sí o si no, mejor actuemos ya. Vino el Consejo de Seguridad y dirigido por Estados Unidos, invadió Irak. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que el Consejo de Seguridad está siendo utilizado como un órgano para garantizar la ejecución de sentencias, pero tiene el problema de no ser un órgano jurídico, es un órgano de carácter militar. Bien, entonces, solo para recordar, para reiterar, hemos estado estudiando las fuentes del derecho internacional. Y cuando hemos hablado de las fuentes del derecho internacional, hemos considerado que hay unas que son primarias. ¿Cuáles? La costumbre y los tratados o convenios internacionales. Y hemos considerado otras que son secundarias. ¿Cuáles son secundarias? La doctrina, los fallos de los órganos jurisdiccionales, es decir, las sentencias, y el tercero son los principios generales de derecho. Estos son los 5 elementos que se consideran las fuentes del derecho internacional. Bueno, ese derecho internacional del que hemos estado hablando tiene algunos retrasos, aparte de lo que ya hemos mencionado. Ahora, esos rezagos que presenta el derecho internacional, ¿por qué se dice que son rezagos? Se dice que son rezagos porque son atrasos en cuanto a las normas. Es decir, la realidad va rebasando a lo que el derecho va persiguiendo. El derecho es creado para regular las relaciones y logra regular las relaciones, pero las relaciones se le van escapando al derecho porque van más rápido, porque avanzan pronto. Es que en este mundo tan dinámico estamos viviendo un fenómeno que se conoce como la globalización. Y la globalización ha obligado a los estados a entrar cada vez más en relaciones. Esas relaciones en las que han entrado los estados ha hecho que poco a poco llegue el momento en que ya no solamente son relaciones entre estados las que se dan, sino empiezan a presentarse relaciones entre los habitantes o los ciudadanos de un estado y los ciudadanos o las entidades de otro estado. El derecho internacional poco a poco tuvo que dejar de tener únicamente como sujetos de derecho a los estados y poco a poco empieza a incluir, por ejemplo, a los organismos internacionales también. Y poco a poco empieza a preocuparse ya no solamente por esas relaciones de estados y organismos internacionales, sino por los ciudadanos y las relaciones que establecen con ciudadanos que se encuentran fuera de ese estado. Y el derecho entonces internacional ahora ya no solamente es público, sino también es privado cuando se preocupa por regular las relaciones entre las personas. Por ejemplo, en materia de adopción, quiere una familia de Estados Unidos adoptar a un niño guatemalteco, bueno, pues el niño guatemalteco está regulado por las normas del derecho interno guatemalteco.
y la familia de los Estados Unidos está regulada por las normas de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué normas vamos a aplicar para este proceso de adopción? Ahí entra otra vez el derecho internacional. Ese derecho internacional que va a regular cómo deben participar los estados para facilitar las relaciones que se van a dar entre estos particulares. Cómo estos particulares se van a relacionar, cómo regular esa relación. El derecho internacional entonces tiene ya su rama pública y su rama privada. Pero este proceso de globalización que mencionábamos hace que poco a poco a veces avanza más rápido la realidad que lo que el derecho logra. Por ejemplo, hay organismos internacionales que de alguna manera, aun cuando se supone no tienen un poder sobre ninguno, imponen su voluntad sobre algunos estados. Por ejemplo, Guatemala es un estado relativamente pequeño que muchas veces se le imponen las voluntades de los organismos internacionales. Por ahí podríamos mencionar, por ejemplo, que en la década de los 80 y de los 90, resulta que esos organismos internacionales son los que dijeron, miren, ¿para qué tienen Aguatel? Vendan Aguatel, consigan dinero, véndanlo y con ese dinero que consiguen pagan su deuda. Y de repente Guatemala decía, pero es que Guatel es la empresa que provee de servicio de telecomunicaciones a nuestros habitantes. Sí, pero para que lo tienen, véndanlo. Ahí realmente no tuvimos la oportunidad de decir no lo vamos a vender. La presión fue tan grande que se tuvo que hacer para poder pagar la deuda. ¿Qué nos muestra eso? Que en el ámbito de las relaciones internacionales realmente siempre hay quienes imponen su voluntad. En este caso, los organismos internacionales, pero también los estados propiamente, ¿verdad? Un estado puede imponer su voluntad a otro estado. Por ejemplo, cuando recordamos la historia, ¿verdad? Ya que recientemente pasó el 20 de octubre, recordarán que allá por 1954 fue Estados Unidos el que vino y detuvo ese proceso revolucionario. Entonces, la incidencia que tiene un estado sobre otro estado es grande. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra que ahí esas relaciones realmente no están bien reguladas. El derecho internacional se está quedando atrás, no está regulando apropiadamente para que se dé esa convivencia en armonía entre los estados. Pero de igual manera, esa globalización ha traído otros problemas, ¿verdad? Como lo que ocurre con el narcotráfico. El narcotráfico es una práctica que se está dando en donde entran en relación los estados y el derecho tiene que ir viendo cómo avanza para regular cómo deben de intervenir los estados de manera relacionada para poder tratar de detener este problema. De igual manera, por ejemplo, nosotros sabemos que existen los movimientos migratorios. Las personas somos libres para poder movernos, para poder desplazarnos. Es un derecho que tenemos. Sin embargo, sabemos que hay restricciones y ahora se viven bastantes crisis, ¿verdad? Se han dado varias caravanas, ahora resulta que allá en Tapachula hay muchos que están prisioneros porque los mexicanos no los dejan pasar más al norte y tampoco quieren regresar, ¿verdad? Entonces están ahí prisioneros, pero cada vez son más. Y llega un momento en el que van a tener que estos migrantes movilizarse en una protesta y en ese contexto estos temas tampoco han sido considerados plenamente en el derecho internacional. De igual manera, por ejemplo, lo que ocurre la, con la trata de personas. La trata de personas es otro tema que implica muchas veces movimientos de un país a otro país, de un territorio a otro territorio. Y ahí es necesario también las regulaciones de cómo deben de comportarse los estados. Y de momento, pues, ese es un problema que ha rebasado a las posibilidades del derecho, ¿verdad? El derecho no ha alcanzado eh, superar ese problema de la violencia sexual y la trata de personas. Y sobre todo lo que ocurre con los niños, ¿verdad? Entonces, los niños retornados, los niños desplazados, los niños que van hacia los Estados Unidos a integrarse con sus familias y que no los dejan y que los retornan. Bueno, pues esos son temas que el derecho internacional todavía no logra eh, regular de una manera eficaz. Entonces, esos son los rezagos que ha
al momento presenta el derecho internacional. Bien, ¿alguna duda? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos quedamos acá y estaríamos nuevamente el próximo miércoles. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, licenciado, tengo una consulta respecto a mi nota. No sé si me podría apoyar, me conecté un poquito tarde. Sí, lo único es que ya es un poquito tarde también ahora, porque ya son las 7, ya tendría problemas porque tienen clase con el siguiente catedrático. Entonces, plantéeme su duda el miércoles. Siempre y cuando, como dije al principio, ¿verdad? Sean dudas que no tienen que ver con pedir trabajos extras o adicionales, porque eso no hay. Sí, licenciado, pues no, es que creo que prolongarlo más